Buenas, mi nombre es David Fernando Ariza Cadena y vamos a realizar el análisis de un circuito RLC para la asignatura de Circuitos Electrónicos 1 de la sede Luis Barbosa. Entonces vamos a empezar analizándolo para un tiempo antes de cero. ¿A qué me refiero con un tiempo antes de cero? Como podemos ver acá el interruptor nos indica que cuando pase de este punto a este punto y quede conectado de esta forma, nuestro tiempo va a ser cero. Eso no significa que mientras esté conectado como lo está actualmente, no haya pasado algún tiempo, unos segundos o minutos. Significa que para el desarrollo de los ejercicios, siempre que eh, cambie el interruptor, si pase de este punto a este punto, nuestro tiempo va a ser cero. Eso depende pues de la forma que tenga el circuito, porque pues el interruptor podría estar en alguna otra parte del circuito. Para este caso, entonces, cuando el circuito esté así, va a ser un tiempo antes de cero. Y cuando esté así, va a ser un tiempo eh, mayor a cero. Entonces, para un tiempo antes de cero, vamos a ver cómo se comportan algunos elementos del circuito. Por acá tenemos un capacitor. Y el capacitor para un tiempo antes de cero se comporta como un circuito abierto. La bobina se comporta como un cortocircuito. Entonces lo que debemos hacer es proceder a hacer esos cambios en el circuito. Borramos la bobina, borramos el capacitor y dejamos el capacitor como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito. También en esta parte de acá podemos ver que hay un circuito abierto, entonces podemos quitar este cable de acá con la resistencia, que por ahí no va a haber corriente. Entonces vemos cómo nos queda nuestro circuito para un tiempo antes de cero, donde el interruptor está conectado de esta manera. Lo que debemos hacer es hallar el voltaje del capacitor y la corriente de la bobina para este tiempo. Entonces, para cómo quedó el circuito. En este caso yo lo voy a hacer por el método, hizo por el método de mallas por facilidad de ese circuito, pero pues depende de la persona y depende del circuito que se esté manejando. Entonces, se hacen las ecuaciones de las mallas. Esta de acá es la ecuación de esta malla de acá, esta ecuación de acá es de esta malla. Esta es la ecuación de control de la fuente dependiente y pues obtuvimos los resultados. Cosas para analizar aquí es que aquí tenemos de nuevo un circuito abierto, porque el condensador nos queda de esta manera. Entonces, la corriente va a ser cero, I1 va a valer cero. Y veamos aquí que I1 va a pasar por esta parte de acá. Aquí toda esta parte es I1, hasta acá. Entonces, como I1 pasa por acá, la corriente de la bobina va a valer la corriente que pase por acá. Entonces, como I1 vaya a 0, I1 es la que pasa por acá, y I1 además es la misma corriente de la bobina, entonces la corriente de la bobina va a valer 0. En esta parte de acá, en esta ecuación esto vale 0 y por eso quedan solamente esas tres variables de acá, que el voltaje del condensador va a ser 10 más 3 y 2, positivo porque estaba negativo si se pasaron a otra parte de la ecuación. Para la segunda ecuación, que es la de acá, de esta malla, vemos que nos queda menos 2 veces b sub 0 más 3 y 2, no se colocó menos 3 y 1 en esta ecuación, porque pues como I1 vale 0, no era necesario. Entonces nos quedamos con que I2, la corriente de esa malla, es 2 tercios de B sub 0. Ahora, en la ecuación de control, vemos que B sub 0 depende del voltaje que pasa por esta resistencia, entonces sería 2 veces, o sea, la resistencia por la corriente, y como recordemos que I1 vale 0, entonces el B sub 0, en este caso va a valer 0. Y pues aquí tenemos los resultados. Entonces, como decíamos antes, la corriente en la bobina va a valer 0. El voltaje en el condensador va a valer 10. ¿Por qué va a valer 10? Veamos aquí que el voltaje del condensador está dependiendo de I2. ¿Sí? Aquí tenemos a I2. I2 está dependiendo de B sub 0. B sub 0, ¿cuánto valía? B sub 0 valía
aquí está 0. Entonces, esta parte de acá nos daría que I2 vale 0. Y si reemplazamos aquí 2, nos va a dar que esto vale 0. Nos va a quedar solamente que el voltaje del condensador es 10. Por eso el voltaje del condensador es 10. Esto pues con sus respectivas unidades. Listo, entonces nos interesa. Hayamos, digamos, como los datos de todos los elementos del circuito. Entonces, para un tiempo mayor a 0, cuando movemos aquí el interruptor y nuestro tiempo, digamos, estamos en un tiempo 0, que es donde vamos a analizar el circuito. O sea, esta parte de acá, cuando decimos que un tiempo mayor a 0, es como las partes del procedimiento. Decimos que t es igual a 0 porque es el valor que vamos a reemplazar en las ecuaciones más adelante. Entonces, como vemos acá, debemos mover este circuito, este interruptor, y dejar el circuito de esta forma. Y esta parte de acá nos va a quedar abierta. Como acá tenemos el circuito abierto, podemos borrar toda esta parte de acá. Así. Y listo. Así queda nuestro circuito en este instante de tiempo. Entonces en esta parte vamos a hallarle, a calcular el voltaje y la corriente tanto del condensador como de la bobina, así como quedó el circuito. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que el tiempo, cuando decíamos que tiempo antes de 0 y ahora tiempo mayor a 0, es un instante muy pequeñito, y estos dos elementos no van a alcanzar a cambiar su valor en ese instante de tiempo tan pequeñito. Entonces los valores que tenían antes en lo que acabamos de hallar van a seguir siendo para ese instante de tiempo, como podemos ver acá, que para antes de 0 es igual que para mayor a 0. Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a tener en cuenta esos valores para el análisis que vamos a hacer. También debemos ver que estos dos elementos están en serie. ¿Sí? Entonces la corriente que va a pasar por aquí va a ser la misma para los dos. O sea, la corriente del condensador va a ser igual a la corriente de la bobina. Entonces vamos a plantear nuestras ecuaciones. Entonces vamos a hallar una condición inicial que está en la parte de acá porque lo vamos a usar ahorita, y también vamos a determinar tanto el voltaje como la corriente para esos dos elementos. Entonces empecemos por eso. Nombre las corrientes y las orienté, y esta ecuación de acá es de esta malla, esta ecuación de acá es de esta malla, la ecuación de control, fuente dependiente, y pues vamos a anotar aquí que en la primera ecuación nos dio que el voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje de la bobina. ¿Pero por qué? Aquí vemos que lo que estaba acompañando I1 da 0 y lo que estaba con I2 da 0 también. En esta parte de acá ya conocemos cuánto vale la corriente de la bobina, porque recordemos que conocíamos del ítem anterior cuánto valía la corriente, valía 0 amperios, y como no ha pasado un instante de tiempo lo suficientemente grande para que ese valor cambie, entonces va a seguir teniendo 0 amperios. Y como la corriente que va a pasar por acá, o sea, I1 va a pasar por acá, y va a tener el mismo valor que tenga la corriente de la bobina, entonces I1 va a valer 0 también. En esta parte de acá, I2 va a depender, en la ecuación, va a depender de B sub 0, y B sub 0 está acá. B sub 0 va a ser igual a 2 veces, o sea, la resistencia por la corriente. Y la corriente es I1. Como I1 vale 0, B sub 0 va a valer 0, y también la corriente va a valer 0. Y entonces nos da, es el mismo análisis de la parte anterior, como lo podemos ver aquí en las ecuaciones. Listo, conocemos la corriente de la bobina para un tiempo mayor a 0.
el voltaje del capacitor lo conocemos también por la misma cuestión de que conocemos la corriente de la bobina, porque lo conocíamos el voltaje en un tiempo menor a cero. Va a ser 10 también para un tiempo mayor a cero, porque no pasa un instante de tiempo suficientemente grande para que ese voltaje cambie. Y como la ecuación nos dice que el voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje de la bobina, entonces ya también conocemos el voltaje de la bobina, que va a ser de 10 voltios. Y pues la corriente del capacitor va a valer 0 porque es I1 y I1 vale 0. Entonces ya hallamos las variables para un tiempo mayor a 0. Y vamos a determinar entonces para hallar una condición inicial que lo vamos a usar ahorita en un momento. Decimos que de fórmula que la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Despejando y evaluando en un tiempo cero, obtenemos que pues como la corriente, o sea, pasamos aquí la capacitancia a dividir, obtenemos que la corriente del capacitor, recordemos que es cero porque es I1, entonces aquí tenemos el 0. Y la capacitancia es 0.5 porque es un medio. Entonces pues nos da 0. Y aquí no pasa nada que nos dé 0. Aquí esto lo vamos a usar más adelante. Se llama una condición inicial. Entonces vamos a hallar una resistencia equivalente del circuito. Porque posteriormente lo vamos a modificar. Bueno, vamos a realizar un análisis sobre ella para hallar la respuesta natural del ejercicio. Entonces aquí voy a hacer una transformación de fuente para que sea un poco más bonito visualmente el ejercicio, me refiero más sencillo. Entonces la transformación de fuente va a ser así. Tengo aquí la fuente de voltaje dependiente que está en paralelo con una resistencia que es la de 3 ohmios. Entonces la voy a convertir a una fuente de corriente que va a quedar de la siguiente manera. Así. ¿Cuánto va a valer? Por ley de Ohm hallamos cuánto va a valer. Entonces, como necesito los valores de la corriente, entonces voy a dejarlo de una vez en corriente. Y que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Y el voltaje qué es? El voltaje es 2 veces V sub 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar así. Que la corriente de la fuente dependiente es igual a 2 veces V sub 0 sobre la resistencia. Y este de acá va a ser el valor que tenga esta fuente. Entonces procedo aquí a borrar esto. Y en esta parte de aquí, como acá tenemos unas resistencias que quedan en serie, pues las voy a sumar de una vez. Borrar de acá, colocarle 8. Ya puedo quitar esta resistencia de acá y acá voy a poner pues la fuente de corriente dependiente y su valor es de 2 tercios de V sub 0. Listo. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, no puedo hacerlo por sumando la resistencia por si estuvieran en serie o si estuvieran en paralelo, porque pues no se encuentran en ninguna de las dos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a la resistencia equivalente en este punto de acá, quitando estos dos elementos y colocando, o sea, haciendo como si fuera Thevenin o Norton. Entonces voy a quitar esos elementos de acá. Voy a hacer que el circuito sea aquí continuo. Y acá voy a colocar por facilidad una fuente de voltaje de la siguiente polaridad. Así, un voltio. ¿Para qué? Para que la corriente, digamos, puede ser que viene por acá. Y aquí voy a conocer, como aquí tengo una variable, ¿sí? Que no conozco el valor, entonces
al introducir aquí la corriente, digamos, ya sé cuánto voltaje pasa por esta resistencia de acá, y así puedo hallar el voltaje, perdón, la corriente que hay en esta fuente de acá. Entonces, voy a separar esto. Y aquí voy a decir que V sub 0, el voltaje que pasa por acá, va a ser este voltaje. V sub 0 va a ser igual a 1 voltio. Ahora, voy a nombrar aquí una corriente. I1, por ejemplo. Voy a decir que I1 va a ser igual a esta corriente de acá. Porque cuando pase por acá, I1 va a tomar, o sea, para todo este circuito en serie, I1 va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser toda la corriente que pase por todo el circuito. Y aquí voy a hallar el valor de I1 con esta fuente. Entonces voy a decir que I1 va a ser igual a 2 tercios por V sub 0. ¿Y V sub 0 cuánto vale? 1. Entonces tenemos que I1 va a ser igual a 2 tercios. Esto es 0.00, perdón, 0.6667. Listo. Ahora, vamos a ir a la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería el voltaje sobre la corriente I1. El voltaje, pues ya sabemos cuánto vale. Entonces nos quedaría que es igual a 1 sobre 0.6667. Y esta parte de acá nos diría que es 3 medios. Entonces, esta es nuestra resistencia equivalente. Ya la vamos a usar para otros cálculos. Ahora debemos encontrar el valor de estas dos variables, de alfa y de W, para determinar cómo se comporta nuestro circuito. Si el valor de alfa llegase a ser igual que el de W, tendríamos que se comporta de esta forma. Se denomina críticamente amortiguado. Si alfa llegase a ser menor que W, se comportaría de esta forma, como un subamortiguado o ligeramente amortiguado. Y si alfa nos diera que es mayor que W, se comportaría de esta forma, como un sobreamortiguado o un... Sí, como un sobreamortiguado. Entonces, vamos a calcularlo. Como vemos, depende de una resistencia del valor de la bobina, que es 3 henrios. Aquí también está la bobina y aquí también está el capacitor. Señalo esta parte de acá porque pues depende de qué tipo de circuito tenemos. Como vemos, hay una fórmula para el serie y otra fórmula para cuando es en paralelo, donde cambia la forma de calcular alfa. Y vemos que aquí tenemos un circuito en serie, entonces vamos a hallarlo de la forma que, con estas fórmulas de acá, de serie. Entonces, antes de eso, vamos a pasar a recordar qué fue lo que hicimos básicamente, porque es un ejercicio un poco largo y pues se van a hacer unas cosas más adelante y tenemos que recordar para qué nos hallaba algunas cosas. Aquí lo que hicimos básicamente al principio fue encontrar el voltaje del condensador y la corriente de la bobina para un tiempo menor a 0. Luego hallamos el voltaje y la corriente para la bobina y para el capacitor. Entonces, para un tiempo mayor a 0. También hallamos un valor inicial, que es este de acá. Hay otra fórmula, ya que recuerdo aquí, escribí, que dice que el voltaje en la bobina va a ser igual a L por variación de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. Si despejamos todo, nos da que, y evaluamos en 0, nos da que
10 de antes de lo que valía el voltaje en la bobina sobre el valor de 3 henrios. Entonces obtendríamos este otro valor para la otra derivada. Ya tenemos las dos derivadas acá. Vamos también aquí hallamos la resistencia para poder aplicarla ahorita. Y esta resistencia de acá, la vamos a modificar para resolver el ejercicio de las tres formas, de estas tres formas. Entonces, no importa si nos da que nuestro ejercicio es críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado. Suponiendo que nos da que es sobreamortiguado, modificaremos esta resistencia para que alfa nos dé menor que W e igual que W y poder desarrollar el ejercicio y ver cómo sería si, digamos, nos dieran las tres formas, ¿sí? de las cuales se comportaría el circuito. Entonces vamos a empezar a calcular alfa y W. Entonces, con las fórmulas del circuito en serie, aquí reemplazamos la resistencia, aquí los henrios, aquí los henrios también y la capacitancia. Entonces obtenemos el valor de W que nos da 0.25 y W que nos da 0,8164. Como podemos ver, alfa es menor que W, entonces estamos en un sistema subamortiguado. Entonces vamos a ver qué debemos hacer ahora. Entonces lo que debemos hacer es aplicar esta fórmula de acá. Esta. Entonces lo que hacemos es que, como vemos en la fórmula, vamos a hallar un voltaje. El voltaje en tiempo t. Entonces, como vemos, tenemos varias variables. Tenemos acá en el tiempo A1, WD, A2. Ya, esas son las variables que tenemos que encontrar ahí. ¿Cómo hacemos para encontrarlas? Vamos a empezar con WD. Para WD aplicamos esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que reemplazamos el valor de W y de alfa, que es lo que obtuvimos hace un momento. Y ya obtenemos el valor de WD que va a ser reemplazado en estos, posteriormente en estos datos de acá. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a evaluar la fórmula cuando el voltaje vale 0. En un tiempo 0, perdón. En un tiempo 0. Entonces, como t vale 0, vemos que esta parte de aquí nos valdría 1, que es esta parte de acá. El coseno de WD ya nos dio un valor, pero multiplicado por 0 daría 0. Entonces el coseno de 0 nos daría 1, que es este de acá. El seno de 0 nos daría 0. Listo. Entonces, eso lo hacemos para que, como podemos ver aquí, nos quedó una sola variable, que es este, A1. Entonces, el voltaje en un tiempo 0 es igual a A1 en la fórmula que acabamos de usar. Y si recordamos que el voltaje, estamos todavía trabajando con un tiempo mayor a 0. Entonces, como estamos trabajando con un tiempo mayor a 0, entonces aún podemos decir que el voltaje, esto es de análisis, ¿sí? El voltaje en 0 es 10 voltios, entonces podemos decir que A1 vale 10, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que habíamos hallado una derivada, ¿cierto? Aquí la vamos a usar, aquí la recordamos, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a derivar esta parte de acá, solamente estamos recordando. Entonces no hemos hecho nada con eso. O sea, recordamos que la derivada nos dio 0. ¿Sí? Ahora vamos a derivar la fórmula, esta fórmula de acá. Esta fórmula de aquí la vamos a derivar. Obtenemos esta derivada de acá. Si la evaluamos en un tiempo 0, entonces pues ahí vamos a ver la simplificación de lo que tenemos, cada cosita. Y vamos a quedar con esta parte de acá nada más. Entonces, ahora vamos a usar la derivada que hallamos anteriormente. Como nos dio 0, entonces lo que hacemos es igualar esta ecuación de acá con 0.
que es este de acá. ¿Para qué? Para buscar y hallar el valor de A2, ¿sí? Que es la última variable que nos hacía falta, porque recordemos que arriba hallamos WD, también hallamos A1 y ahora acabamos de hallar A2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos a la fórmula que teníamos inicialmente, pero reemplazamos los valores, ¿sí? Una vez reemplacemos los valores de cada cosita, hemos encontrado la respuesta natural para nuestro ejercicio, el que estábamos trabajando. Ahora, lo que debemos hacer es, vamos a ver qué pasa si suponemos que alfa fuera igual a W. Entonces obtendríamos un circuito de la forma críticamente amortiguado, y lo que hacemos para eso es que igualamos W y alfa, igualamos las ecuaciones y vemos la resistencia, qué valor debe tomar. Entonces la resistencia que está acá, pasamos 2L a multiplicar, luego nos quedamos con esta ecuación de acá, reemplazamos los valores y hallamos que la resistencia para que alfa y W sea igual tiene que ser de 0.8164 ohms. Entonces, si la resistencia, en la resistencia equivalente hubiéramos obtenido este valor, debíamos haber hecho este proceso que está aquí. Esta es la ecuación, la que está aquí, para un críticamente amortiguado. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es el proceso un poquito similar a lo anterior. Vamos a evaluar en un tiempo cero. Entonces aquí esto nos daría 1 y esto nos daría 0. Y quedaríamos con esta ecuación de acá, que el voltaje evaluado en 0 es igual a 2. Y recordemos que estamos en un tiempo mayor a 0 todavía. Entonces el voltaje es 10 a 1 y a 2 vale 10. Tenemos la ecuación inicial de arribita, y vamos a volver a ver lo de la derivada. Entonces vamos a derivar la parte de arriba de la ecuación. Esta ecuación la derivamos, tenemos esto, evaluamos en 0 de nuevo el tiempo y nos quedamos con esta ecuación de acá. Después de eso, pues volvemos a ver qué nos había dado en la derivada de antes, ¿sí? La que habíamos hallado anteriormente. Entonces, como nos había dado 0, entonces de nuevo cogemos la ecuación de aquí arribita, la igualamos a 0, a lo que nos había dado la derivada. ¿Para qué? Para que nos quede solamente un valor, ¿sí? Aquí nos quedó que A1 iba a ser igual a esto que está acá. A1 es este. Aquí que falta colocarle el 1. Listo. Entonces, conocemos alfa, conocemos a 2, entonces lo que hacemos es reemplazar y obtenemos que A1 vale 44.5 aproximadamente. Ahora lo que hacemos es irnos a la ecuación principal, que es esta, la que teníamos desde el inicio, y reemplazamos los valores, reemplazamos lo que vale alfa, que es este de acá, reemplazamos lo que vale A1 y A2 y encontramos la respuesta natural por si nuestro circuito fuera críticamente amortiguado. ¿Sí? Esto es lo que hubiera pasado si nos hubiera dado críticamente amortiguado. Ahora, para esta parte, si nos hubiera dado que alfa es mayor que W, nos hubiera dado un circuito sobre amortiguado. Lo que hacemos es que planteamos el sistema de ecuaciones. Entonces aquí tenemos que la resistencia tiene que ser mayor a 2 raíz de 6. Entonces pues le podemos dar el valor que queramos siempre y cuando sea mayor que 2 raíz de 6. Entonces por facilidad colocamos que vale 1. La ecuación para el sobreamortiguado es esta de acá. Esta es la ecuación. Entonces, como vemos aquí, ya vemos dos variables diferentes, S1 y S2. Este proceso es diferente al anterior. Entonces, lo que hacemos es, en algunas partes, lo que hacemos es que vamos a usar esta fórmula de acá para calcular las S, ¿sí? Esas variables.
Entonces, lo que hacemos es que reemplazamos aquí alfa, reemplazamos aquí alfa también, aquí reemplazamos W. Entonces, como vemos, obtenemos dos respuestas, ¿sí? La primera y la segunda. Entonces, ya hallamos con esta fórmula el valor de dos incógnitas que eran S1 y S2. Listo. Ahora, lo que hacemos es que evaluamos el circuito, evaluamos el voltaje en cero, en un tiempo cero, y vemos la simplificación. Entonces quedaríamos con esta parte de acá, donde nos está diciendo que el voltaje del condensador en un tiempo cero es igual a A1 más A2. Y volvemos a recordar que como estamos en un tiempo mayor a cero, el voltaje vale 10 y obtenemos esta ecuación de acá. Listo. Ahora vamos a derivar la ecuación principal y su derivada sería esta. Ahora vamos a evaluar esa derivada en un tiempo cero y obtenemos que lo que nos queda es esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, perdón que no se está viendo la pantalla, donde estaba señalando. Entonces obtenemos esta ecuación de acá, donde aquí tenemos a S1, aquí tenemos a S2, lo que hicimos fue reemplazarlo, porque se iba, lo que tenía Euler se iba. Y pues como nos había dado que la derivada valía 0, entonces igualamos la ecuación. Tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces armamos una matriz. Entonces donde colocamos aquí los valores de la primera ecuación, que es los que nos había dado que 10 era igual a la suma de A1 más A2. Aquí esta ecuación de acá. ¿Okay? Y obtenemos que A1 vale esto y que A2 vale esto de acá. Entonces lo que hacemos ahora, esto es más proceso, digamos, como matemático, es que cogemos la ecuación original y reemplazamos los valores, como lo hicimos en las tres anteriores, y encontramos la respuesta natural de si hubiera sido sobreamortiguado. Y para finalizar, aquí tenemos la respuesta forzada. ¿En qué consiste? En analizar el circuito cuando el tiempo tiende infinito, o en otras palabras, cuando ha pasado bastante tiempo, transcurrido bastante tiempo. Entonces recordemos que aquí teníamos a la bobina y aquí al capacitor. ¿Y qué va a pasar si ha pasado bastante tiempo? ¿Qué va a suceder si ha transcurrido bastante tiempo? Que no va a haber ya flujo de corriente, porque se va a estabilizar el circuito, o sea, ya se van a descargar. ¿Sí? Entonces, como se descargó, la bobina quedó en corto y el capacitor quedó en un circuito abierto. Y cuando vayamos a hallar la corriente de la bobina o la corriente del circuito, va a ser cero porque está abierto por a causa del capacitor. Aquí hallamos cuánto vale V sub 0 de nuevo, donde nos da 0. Y el voltaje del capacitor también va a ser 0 porque ya está, ya no tiene, ya está, o sea, ya se descargó. Esta es la respuesta forzada. Entonces, para tener en cuenta, la respuesta total va a ser igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. Entonces, cuando hallamos nuestra respuesta natural anterior, si quisiéramos dar una respuesta total, pero como la respuesta forzada nos dio 0, dado 0, entonces nuestra respuesta total sería solamente la respuesta natural. Sí, entonces muchísimas gracias, espero que me hayan comprendido lo que quise transmitir. Entonces, muchas gracias por la atención porque fue un ejercicio bastante larguito y espero que sea de utilidad. Gracias.